desde el punto donde van hasta donde llegan. Y todos llegan al fémur, así que todos terminan en el femoral. Y cada uno viene de cada una de las porciones del hueso. El iliofemoral, porque va de la porción ilíaca, que tiene dos fascículos, ese y este, que va al trocánter menor. ¿Lo ven? Después viene el otro que se ve por anterior, es el pubis femoral, que viene desde el pubis. Entonces, entre los dos fascículos del hilio femoral y el cubo femoral forman una especie de Z. ¿Todavía es la Z, no? ¿Cómo se llama el segundo? Cubo femoral, Cubo que viene femoral. del pubis. ¿Y el tercero? No lo he mencionado. Y el tercero es el ligamento isquiofemoral, porque viene desde el isquio, que es la porción del hueso coxal, hasta el fémur. Y ese refuerza a la cápsula por posterior. En general, la articulación coxofemoral es una articulación muy estable, porque el acetábulo es súper profundo y la cabeza del fémur es casi el 75%. Entonces hay mayor superficie de contacto, lo que la hace muy congruente. ¿Ya? Una lesión común acá sí es la artrosis de cadera en los pacientes o las personas mayores, y que se empieza a dañar el cartílago articular de la cabeza del fémur o del acetábulo, y que puede partir también por una rotura del labrum, ¿cierto? Que genera un poco de inestabilidad y se le llega a producir la artrosis. Hasta en algunos casos hacer un recambio y poner una prótesis en esa articulación. ¿Qué pasa con esas personas que se les pone una prótesis de titanio? Se les reemplaza la cabeza del fémur, se les reemplaza el acetábulo y parte de la diástole, o sea, casi toda la epífisis. Las personas hacen su rehabilitación y después hacen su vida normal, caminan, etc. ¿Ah? ¿Es costoso? Depende. ¿De qué depende? De que cómo se mire. FONASA avisa. Para allí es más barato. Sí. Sí. Porque está dentro del. ¿Qué consecuencias traería esa implantación esa operación? ¿Esa cirugía consecuencia en qué sentido? Movilidad, algo así. La movilidad queda restringida a la función. Más de 90 grados no va a dar. Solo 90 grados. Pero eso es funcional. Profe, la displasia de cadera también ocurre en esa... La displasia de cadera es en esta articulación. Y lo que pasa es que, uno, no se forma la cabeza del fémur y no queda articulada dentro del acetábulo. Entonces, en esos niños, ¿qué pasa? Primero le ponen un corsé o un inmovilizador en rotación externa máxima con flexión máxima, que es 90 grados. Están así, ¿cierto? En ambas extremidades. ¿Para qué? Para que la articulación quede dentro, la cabeza del fémur quede dentro del acetábulo y se empiece a formar la forma de la cabeza. Si eso no pasa hasta ciertos meses, 6 meses por ejemplo, ese niño es candidato a una cirugía, que es una tenotomía, que le desinsertan un tendón para que está a lo mejor estipulando que la cabeza se luxe o se desplace hacia anterior y hacia inferior. Y ahí vuelve. Y después inmovilizar hasta que la cabeza del fémur se forme. Por lo general andan bien. Ahora, también tiene un ligamento que está dentro de la articulación, que son el ligamento redondo que se encuentra en la fosita de la cabeza del fémur, ¿se acuerdan? Sí. Ese ligamento que va de la fosita de la cabeza del fémur, ligamento redondo, va a ir hasta el fondo del acetábulo. E incluso se va a fusionar o va a unir con este ligamento que es el ligamento transverso acetabular. ¿Se acuerdan de la escotadura acetabular? Sí. Ese ligamento lo atraviesa y transforma esa escotadura en un foramen. Y por ese foramen va a ingresar una arteria nutricia, que es la arteria obturatriz y que después se va a llamar la arteria
la cabeza del fémur para nutrir la cabeza del fémur. Que se puede cortar y no nutrir esa cabeza del fémur, produciendo, ¿cierto? Por ejemplo, una necrosis vascular de la cabeza del fémur. Este es el ligamento que está dentro de la articulación o intraarticular. Ahí lo ven. Ligamento redondo o teres. Aprovechen de... ¿Cuáles son los movimientos de esta articulación? Lo deberíamos todos saber, ¿cierto? ¿Cuántos planos se mueven? 3. ¿Cuáles planos? Ya. ¿Cómo se llama este movimiento? Flexión de cadera. ¿Cómo se llama este movimiento? Rotación externa de la articulación coxofemoral. Y lo contrario, rotación interna, porque lo importante de acá está la izquierda, no es la pierna. Tiene la abducción, la aducción y la circunducción. Todos esos movimientos son de la articulación coxofemoral. Después me tengo que ir al complejo articular de rodilla. ¿Ya? Aquí ya nos metemos en un terreno un poco más complejo. La articulación de rodilla o el complejo articular de rodilla está formada por dos articulaciones principales. Una es la femoropatelar, muchas gracias, y la otra es la femorotibial. La femoropatelar es una articulación tipo, depende si lo vemos de manera funcional o anatómica. Anatómica de acuerdo a la forma, ¿ya? De acuerdo a la forma es una articulación sinovial Plana. Condiles. gínglimo, una tróquea femoral con una cresta ósea en la cara posterior de la patela. Pero funcionalmente se comporta como una articulación sinovial plana. ¿Por qué? Justo aquí tenía mi canilla improvisada. ¿Quieren andar con un pantalón suelto ustedes? ¿Le llega la rodilla? Suelto. ¿Sí? Y ahora voy a explicar. Las articulaciones tienen una posición de loose pack y close pack. ¿Qué significa? Una posición de bloqueo, close, y abierta o libre, ¿cierto? Que es loose. Loose pack y close pack. Cuando está en extensión completa el complejo articular de rodilla, la patela asciende y se sale de la tróclea femoral. Por ende, se va a comportar, adivinen, como qué articulación. Miren, la muevo hacia acá, la muevo hacia allá, la muevo hacia abajo, la muevo hacia arriba, la levanto, la inclino hacia el otro lado. ¿Cómo se comporta? Como una, díganos, como una sinovial plana. Miren. Porque no está dentro de la tróclea. ¿Sí? A pesar de que su superficie articular es por un lado la tróclea femoral y por otro lado una cresta ósea en la cara posterior de la patela. Pero ahora, si yo voy a flexión de rodilla, ¿cierto? Voy a mover la patela. ¿Se mueve o no? ¿Y por qué no se mueve? Que se acerca la tróclea. No. Porque descendió y se articuló a la tróclea femoral. Que recuerden que una tróclea se define como dos cóndilos separados por una hendidura. Y en esa hendidura va a estar la... ¿Qué cosa de la patela? La cresta ósea de la patela. Entonces ahí no se va a mover. Ahí se comporta como gínglimo bisagra. O es una gínglimo bisagra. Profe, ¿por qué cuando uno tira la pierna así, no se puede mover la patela? ¿Cómo? Cuando uno tira la pierna así, Ah, buena pregunta. Entonces, si yo estoy aquí, suelta, muevo, ¿cierto?
Pero yo le pido, aprieta el cuádriceps con fuerza. Y la voy a tratar de mover y no se mueve. Y no está dentro de la tróclea femoral. ¿Por qué? Este músculo que es el cuádriceps, que va de la espina ilíaca anterior inferior, un fascículo, el vasto lateral viene por lateral a la línea áspera y el medial por medial, y la porción profunda por anterior. Se unen todos esos 4 vastos, de hecho hay un quinto vasto, y pasan por anterior a la patela. Antes forman el tendón cuadricipital, pasan por anterior a la patela, pegada a ella, y después forman el tendón patelaro-rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, si yo contraigo este músculo, la patela va a ser traccionada por todo este tendón y la va a mantener fija. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si lo lleváramos un poquito más allá, la rehabilitación. Si yo tengo una patela, hay un diagnóstico típico que te apuesto que alguien de acá lo tiene, que es disfunción femoropatelar. ¿Alguien? Allá, una vez, 2. Es un diagnóstico típico en la edad de desarrollo, que le empiezan a doler ambas rodillas. No sé si les pasó así. Las llevan al médico, le sacan una radiografía así, axial, le dicen, no, tus superficies articulares deberían estar así en este ángulo, pero están así. Entonces la patela se te luxa hacia afuera o hacia adentro. Y lo mandan a kinesiología. ¿Para qué? Para estabilizar la articulación. Si yo quisiera estabilizar esa articulación sin los ligamentos, ¿qué músculo trabajaría? Cuádriceps. ¿Por qué? Porque ya saben que pasa por arriba, apretar y no lo mueven. Está clarito, ¿no? Y después te voy a aprender que también esto es por lo medial, esto es por lateral, que cómo se llaman y cómo se trabajan. ¿Pero se entiende la idea? Ok. Gracias. Entonces, recuerden que la superficie articular de la patela está en su cara posterior y que es una cresta ósea con una carilla articular lateral y una carilla articular medial. La más grande siempre es la carilla articular lateral de la patela, es la forma de identificarla. La base superior y el vértice inferior. Entonces ahí se ve cómo el tendón del cuádriceps, que después pasa a llamarse tendón rotuliano, pasa adherida a la cara anterior de la patela. En la tuberosidad anterior de la patela. Como ustedes pueden ver acá, ahí está el tendón del cuádriceps, aquí está pasando por anterior a la patela y ahí se traspasa a llamar tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Esta zona tiene bastante grasa, un tejido adiposo sobre la patela y bajo la patela, que a veces ese tejido adiposo se daña, ¿cierto? Y produce inflamación, toda esta zona que se llama una jofa. Hacemos los lateral. ¿Lo han escuchado? Bueno, más adelante lo van a escuchar. Y la patela además, hacia lateral, que al final el tejido conectivo es el mismo, por su borde lateral van a salir 2 especies de ligamentos anchos que se les llama retináculos. Un retináculo medial, como se muestra aquí, y un retináculo lateral. ¿Para qué sirve eso? Si yo desplazo, como lo hice contigo, la patela hacia lateral, va a llegar hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque el retináculo medial me va a impedir que se vaya más allá. Y si lo desplazo hacia medial, el retináculo lateral se va a tensar para que no se luxe hacia allá. Problema que le pasa a las personas hiperlaxas. Si tienen hiperlaxitud, esos ligamentos no van a existir y van a tener tendencia a la luxación de la patela. Y los van a mandar a kinesiología muchas sesiones para estabilizar, ya que los ligamentos no estabilizan, que tenga un buen cuádriceps para que estabilice la articulación y no se dañe. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Te caché. Siempre, tranquila, siempre. Esa es una disección cadavérica donde querían mostrar los fascículos que tiene cada retináculo. No vamos a llegar a tan profundo en este momento. Necesitamos saber qué es el retináculo medial y lateral, no cuál fascículo es cuál. Pero me parecía interesante en algún momento mostrarlo cómo era.
Como ustedes pueden ver ahí se ve el retináculo, en este caso un retináculo medial, que tiene un fascículo que va transversal, otro que va oblicuo hacia inferior, y que todos vienen desde la patela, entonces la estabilizan en todas las direcciones para que ésta no se luxe o mantenga su posición. ¿Y cuál es la función finalmente? Como él pasa al cuádriceps, el tendón del cuádriceps ahí, hace un efecto de polea, un efecto mecánico que disminuye la carga. Si yo me saco la patela, la carga del cuádriceps para hacer una extensión de rodilla va a ser mucho mayor. ¿Ya? Por lo menos el doble. La otra articulación del complejo articular de codo, ¿ven? ¿Estamos claritos? De rodilla es la articulación femorotibial. La articulación femorotibial es una articulación de tipo sinovial, subtipo bicondilia. ¿Por qué bicondilia? Porque tiene dos cóndilos femorales que articulan con un solo hueso que sería la tibia. ¿Con qué parte de la tibia articulan estos cóndilos femorales? Con unas cavidades glenoideas medial y lateral, lateral y medial, que se encuentran en las mesetas tibiales o también conocidos como cóndilos tibiales. ¿De acuerdo? Cóndilos siempre articulan cavidades glenoideas, pero no articulan directamente porque entre las cavidades glenoideas de la tibia y los cóndilos femorales están los medios de adaptación que tiene esta articulación, que se llaman los meniscos. Hay un menisco para la cavidad glenoidea medial y otro menisco para la cavidad glenoidea lateral. Esta articulación entonces es bicondilia. Como ustedes pueden ver ahí, y como dice ahí, existen dos meniscos, uno medial y otro lateral. El medial, ¿por qué lo puedo identificar? Por su Porque tamaño. es más grande y tiene una forma de C. Y hay un menisco lateral que es más pequeño, Forma más de O. redondeado, y por eso se dice que tiene una forma de O. ¿Qué tejido de esta forma es el menisco? Es un fibrocartílago, o sea, un cartílago de tipo fibroso. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, este menisco lateral con forma de O, aquí tengo el fibrocartílago, esto es un espacio, y acá lo que continúa es un ligamento. O sea, esto es un continuo, no es que el menisco esté ahí sobrepuesto y libre, no. Se continúa con un menisco, con un ligamento. Y ya los vamos a ver. Como se ve en esta imagen, que el menisco lateral con forma de O, hacia posterior va a continuar con un ligamento que se llama ligamento menisco femoral, o antiguamente llamado ayúdenme, Whisper, ya. Pero se llama menisco femoral. Y el menisco, miren, y el menisco medial continúa para unirse con el otro menisco, porque estén conectados, por un ligamento que se llama ligamento transverso o yugal. O sea, están totalmente unidos. Porque de hecho este ligamento menisco femoral se va a ir a insertar en el cóndilo lateral por posterior del fémur, para mantener el unido del fémur. O sea, no es que estén ahí libres, bailando, no. También fijo ahí bien articulado. Fíjense acá, dentro de la articulación hay dos ligamentos súper importantes y bien común que se dañen, que son ligamentos intraarticulares y que se llaman ligamentos cruzados. Existe un ligamento cruzado que está más anterior, que se llama cruzado anterior, y existe un ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior tiene una dirección de inferior a superior, anterior a posterior, y lo más importante es que es de medial a lateral. Por ende se va a insertar en la cara medial del cóndilo femoral lateral. ¿Se entiende?
inferior a superior, anterior a posterior, medial a lateral. ¿Sí? Así va. Y el otro va a ir contrario, posterior, anterior, inferior también, superior, pero de lateral a medial. Entonces, ¿dónde se va a insertar? En la cara lateral, ¿sí? del cóndilo medial del fémur. Ahora sí, díganme. ¿No se qué hay en el centro de los muñecos? ¿A dónde? ¿Hay un espacio solo eso? ¿A dónde? Está los muñecos, lo que está en el centro. Acuérdate que ahí están las espinas tibiales de la tibia. Hay una espina tibial anterior, sí, con tuberosidades tibiales. Y de ahí salen los ligamentos cruzados. Entonces, esa dirección hace que, en la misma posición de esa dirección, deja hablar, ¿Cree? hace que desde la tibia, aquí yo tengo la tuberosidad de la tibia, todo esto es tibia y esto es fémur. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Tengo un ligamento cruzado anterior que va de anterior a posterior, inferior a superior y dijimos de medial a lateral, así. ¿Se entiende cómo va? Ok. Y el otro es el anterior, también de inferior a superior, pero de posterior a anterior y de el lateral a medial, o sea, así. Ahora la pregunta del millón, si yo tengo un ligamento que va así, por dentro de la articulación, ¿cuál va a ser la función? De restringir la hiperflexión. ¿Ah? No, la hiperflexión de la mantener el celular Ya, el ligamento, usted dice que limita la rotación. ¿Qué rotación? No, rotación. ¿Qué rotación? ¿Interna o externa? Externa. Interna, ¿cierto? Casi. Eso. La tibia rota muy poco con respecto al fémur. Es casi imperceptible. Ya yo lo siento. Si se rota excesivamente, obviamente se puede romper, pero no es la función principal. La hiperflexión, permitir una hiperflexión. La hiperextensión. Evita la hiperextensión. Ya, por ahí, pero no se llama protrusión. Una anteversión. El desplazamiento anterior de qué cosa? De la tibia con respecto al fémur. O sea, va a impedir esto. ¿Alguien tiene el cruzado anterior cortado aquí? ¿Usted? ¿Te lo puedo cortar? Sí. Ya. Entonces, suelta. Y de hecho esta prueba clínica se llama cajón anterior y es para evaluar la indemnidad del cruzado anterior. Esto está en condiciones normales, ¿ya? Pero si yo lo tuviera dañado, por lo menos va a salir un par de milímetros hacia anterior la tibia con respecto al fémur. ¿Cómo se lesiona este ligamento entonces? ¿Cómo se corta? Por rotaciones. Por una hiper... No, esa es para mí. Por una hiperextensión. O sea, voy por ejemplo corriendo, una hiperextensión de la articulación donde el fémur se puede ir hacia posterior con respecto a la tibia, ¿cierto? O la tibia se puede ir hacia posterior con respecto al fémur. Típico, lo que pasa, por ejemplo, en el rugby, que es el deporte que yo más practico, pegan un tackle acá y el pie quedó fijo, entonces el fémur se desplaza hacia posterior y la tibia quedó adelante. ¿Sí? Se hace bolsa el cruzado. El mecanismo de lesión típico es, no, iba y se me bloqueó el pie y quedé ahí y se corta. ¿Sí? A mí se me cortó el 70%, por suerte, así que no fue cirugía. Si se corta el cruzado, la musculatura podría suplir la función del... Sí, hay deportistas incluso de alto rendimiento que no han ido a cirugía con un corte total del ligamento cruzado anterior, solamente por suplirlo con los músculos estabilizadores. ¿Ya? Esa es una. Ahora, el cruzado posterior, que va así, ¿ya? Lo que va a hacer es evitar o restringir el desplazamiento posterior de la tibia con respecto al fémur. Entonces la prueba clínica que lo voy a hacer es la contraria.
empujarlo hacia posterior. Si no hay un juego articular importante, siempre hay que compararlo con el otro lado, estaría normal. Ahora, ¿cómo se rompe eso? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Ahora sí con una hiperflexión. Ahora sí que una hiperflexión. Caerse de rodillas. Una hiperflexión. Entonces, rompe el ligamento cruzado posterior. Cuando se rompe el ligamento cruzado posterior es más difícil la recuperación de cualquier cosa. Volver a una actividad deportiva es... Profe, ¿y los ligamentos se pueden dañar jugando a la pelota cuando se produce una rotación del pie y que hablan? Sí, también. Depende del mecanismo, porque yo puedo tener una... Se me queda el pie fijo y más encima con una hiperextensión y me cayó alguien acá y me voy a romper el cruzado anterior, me voy a romper el menisco medial y me voy a romper el colateral medial, que es típico, esa es la triada. O sea, depende del impacto y la velocidad que sea el daño. Me empezó a doler la rodilla. No hay Me receta. empezó a doler la rodilla. ¿Se entiende? Aprovecho el tiro. Esos son los dos ligamentos intraarticulares que los tienen que manejar a la perfección, porque los protocolos del cruzado anterior están llenos. Busquen, porque ahí está lleno de pacientes también. Basquetbolistas, futbolistas, rugbyistas, todo eso. Tenista. No creo que tenista. Por lo menos no tanto. Ya, después, ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial. Colateral lateral o colateral fibular y colateral medial o colateral tibial. Porque, no. Perlateral, que es... ¿Pero dónde hablamos de perlateral? ¿Era cuando era a ambos lados, no? No. Lateral también. El lateral era cuando era a ambos lados. Ya. Va por lateral, ¿cierto? Desde, como sale, voy a poner la imagen. Ahí. Sí. Desde los cóndilos o epicóndilos del fémur, el colateral fibular va por lateral y llega hasta la cabeza del fémur. En este sentido, vertical. Por ende, si está el ligamento acá, ¿cuál es su función? Bueno, ¿qué te decís? Dándome la galleta al mismo. Vamos a tener que aportar para una cuestión Reducir para todos el deslizamiento, el desplazamiento lateral, ¿cierto? De Una la vaquita. tibia y el fémur. Entonces, Una Kinextreme grande para nato. Ya, podría ser. si yo hago esto, estoy evaluando la tensión de este ligamento. Si este ligamento no está, va a haber un juego articular. Es inestabilidad. Es el varo, en este caso el varo. Y el ligamento colateral tibial va desde el cóndilo medial y se dirige, como ustedes pueden ver acá, a la epífisis proximal de la Sácate tibia, mito, copete, ¿ya? marihuana. Bajo la meseta tibial, en esta zona. Y hace como función el desplazamiento medial de la tibia. Esos son movimientos que no deberían ocurrir porque no existen en esta articulación. Esta articulación se mueve en dos planos. Hace flexión y extensión, y además se mueve en el plano transversal haciendo rotación externa y rotación interna, pero no hace abducción y aducción. Entonces, cuando tiene, ¿eso es una patología cuando tienen valgo o varo también? Sí, hay condiciones genéticas que tienen un valgo de rodilla o un varo de rodilla. Y eso es porque tienen... Nacen así porque, por ejemplo, pueden tener un problema congénito de nacimiento de la cadera, que esté aumentado el ángulo cérvico deficiario del fémur o disminuido, o que tengan un pie plano o un pie cabo, lo contrario. Al final es el resultado de las articulaciones que están... ¿Cuál es el pie cabo? No es por tener una zona muscular más potente que la otra y que la lleve... No, se puede llevar en el tiempo. ¿Estamos con eso? Entonces, ¿cómo se lesiona el ligamento colateral tibial? ¿Cómo se lesiona? ¿El colateral tibial? Por ejemplo, póngase de pie, yo lo voy a lesionar. Gratis. Usted va caminando hacia allá, lentamente, hacia allá. Y yo voy y le pego aquí. Típico en el fútbol. ¿Qué va a pasar? Planchazo.
¿A dónde se va a tensar? Por mediar la rodilla, que es lo que va a dañarse primero, el ligamento colateral tibial. Lo contrario, pegar una patadita por acá. Voy a tensar este ligamento que se va a romper. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esas son las posibles lesiones que pueda tener ese ligamento. Fíjense, acá se ven los meniscos, acá se ve el cruzado posterior, acá se ve el ligamento menisco femoral, ahí se ve el colateral fibular, y eso ya son tendones de un músculo que se llama popliteo. Popliteo. Que lo veremos en la próxima unidad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Se le queda algo, no? No sé por usted, Las profe. bursas. La patela tiene bursas. Y son bien desgraciadas. O sea, la articulación femoro-patelar. ¿Por qué son desgraciadas? Porque primero hay una gran bursa bajo el tendón cuadricipital para evitar la fricción o roce entre el fémur y este tendón, y bajo el tendón patelar también, y entre la misma patela y fémur. Y esta bursa puede inflamarse, ¿cierto?, por algún trauma, por alguna infección. Y siempre se ve como un cojincito extra hacia lateral de la rodilla. Hermano. Cuando uno hace flexión Ya suena bueno, como, sí, no es chistoso. así como arena. Esa es la descripción que hacen los pacientes. Tengo como arena en la Quería en la yo rodilla. Y me suena. la apuesta de ayer. Bursa patelar. Las articulaciones de la pierna, tenemos la articulación tibio-fibular proximal y la articulación tibio-fibular distal. Ambas articulaciones, y la tibio-fibular media, la proximal y la distal, son articulaciones de tipo sinoviales planas, o sea, deslizan solamente. Acá no es como el radio y la ulna, y que uno se asienta sobre el otro. Aquí en ese se pasar en la pierna. ¿Cómo caminaría? No se podría. Necesitamos que estén bien estables estas articulaciones para pisar bien. ¿Sí? Y la tibio-fibular media, que es una fibrosa de tipo sindesmosis, porque tiene una membrana interósea entre sus diáfisis. Eso la hace más estable. Profe, la proximal y la distal Son sinoviales planas. ¿Y cuál es la que dijo? La media, fibrosa sindesmosis. La tibia fibular proximal, la superficie articular está dada por la carilla articular que está en la meseta tibial lateral de la tibia con la cabeza de la fibula. Su carilla está hacia posterior y hacia medial de la misma cabeza.